Dios les bendiga. Bienvenidos a Vengo Pronto TV una vez más. Bienvenido, Pastor Clever. Gracias, Josué, por esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda para compartir de la palabra del Señor con nuestros hermanos y amigos. Amén. Y hoy estamos entonces en el episodio número 6 de Eventos Apocalípticos. Y el Pastor Clever va a estar compartiendo con nosotros acerca de la venida de Cristo. Entiendo, Pastor, que así como estuvimos hablando en el episodio anterior, en el episodio 5, que se está dando sobre la tierra la gran tribulación, ¿verdad? Y ya estamos en el año, o sea, al finales del año 7 de la gran tribulación. Habíamos mencionado que ese evento que se está dando para este momento durante la gran tribulación es la batalla de Armagedón. Al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación. Y antes, o sea, antes del momento de la venida de Cristo, durante esta batalla, ¿qué podríamos decir que se espera estará aconteciendo, de acuerdo a lo que la palabra relata, durante estos momentos ya previos a la venida de Cristo, durante el Armagedón, durante esta batalla? Ok, Josué, como vimos y explicamos en el episodio número 5, acá en la tierra se desarrollan muchos eventos, la gran tribulación y el derramamiento de todos los juicios de Dios, y al final es la batalla de Armagedón. Pero simultáneamente en el cielo ocurren los dos eventos que mencionamos en el episodio pasado. El Bimá de Cristo, o la tribuna o la premiación de Cristo, y las bodas del Cordero. Y Apocalipsis capítulo 19 nos da ese orden de los eventos que van a venir. Una vez que se desarrolla las bodas del Cordero, viene la cena de las bodas del Cordero, como hablamos en el capítulo anterior. Que ya es otra cosa. Que ya es otra cosa. Y es ahí cuando Cristo viene en gloria con todos sus santos, ¿no? Primeramente a destruir al anticristo, al falso profeta y a todo lo que se han reunido, que han sido engañados, como vimos en el capítulo anterior, por el anticristo, no por el profeta y el mismo Satanás, por la Trinidad. Se han dejado marcar por el 666. Sí, y se dejaron engañar y los reunió, como dice la Biblia, ¿no? Para el gran día de la batalla en Armagedón. Y vamos, o sea que las bodas, perdona que lo ataje, las bodas arriba, pero ya la cena es cuando desciende. Sí, ahí va exactamente. Si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y más adelante, ya en el versículo 11, el mismo libro de Apocalipsis nos da el siguiente orden. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, como vimos también ahí en Apocalipsis 16, ¿no? Donde pisa el lagar de la ira de Dios. ¿Sí? El lagar era el lugar donde se colocan las uvas para pisotearlas, y de ahí salía el jugo de la vid y luego para su fermentación. Y el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero interesante lo que dice el 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces, esto tiene relación con las cenas de las bodas del Cordero, ¿sí? Dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, eso va a acontecer cuando Cristo Jesús venga en su gloria, con vara de hierro, a reinar en este mundo. Primeramente tiene que destruir al anticristo, al falso profeta, a todos los enemigos. Y ese es el orden que vemos ya al final de la gran tribulación. ¿Qué va a acontecer en el momento que Cristo venga en gloria? Primeramente la batalla de Armagedón, como vemos, ¿sí? Y
viene la condenación de la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 19 nos da los detalles. Perdón, pastora, que lo ataje un momentito. O sea que cuando se está dando la batalla de Armagedón, es una batalla física, ¿verdad? Física, real. De Israel contra todas estas naciones que... Todas las naciones van a venir contra Jerusalén. Déjame buscar en Zacarías 14. Dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Zacarías 14:1. Y el 2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y esto tiene relación con la batalla de Armagedón. Cristo viene, vence en la batalla de Armagedón a todas las naciones rebeldes que se han levantado contra Jerusalén, contra Israel. ¿Y qué va a pasar cuando ya el Señor venga y destruya a todos ellos? Dice Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. La promesa que el Señor hizo. ¿Sí? Cuando el Señor ascendió, los discípulos estaban observando hacia el cielo. Y los ángeles se le presentaron y dijeron, ¿qué veis? Así mismo vendrá el Señor. Y en el mismo lugar, el Señor ascendió en el monte de los olivos y en el monte de los olivos va a poner sus pies. Y más adelante, cuando hablemos sobre el milenio, vamos a ver que de ahí es que suceden unos eventos que vamos a hablar ahora y de ahí da inicio al gobierno literal, físico, real, de Cristo sobre la tierra, que es el milenio. O sea que el punto final de la batalla de Armagedón se la da Jesús en su venida. Entonces en ese momento se acabó esa batalla. ¿Esa batalla estaba sucediendo o iba a empezar o no sabemos si...? En Zacarías 12:2 dice que la ciudad será tomada y si serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, aparentemente parece que ya la batalla se está desarrollando. Se puede ver aquí lo que nos dice Zacarías 14:2, que aparentemente el anticristo y todo su ejército están venciendo. Aparentemente el mundo va a ver la destrucción de Jerusalén de acuerdo a este versículo. Después, y ahí viene, es muy importante esta palabra después. Entonces, por lo que se ve aquí en Zacarías 14:2, Josué, sí, ya la batalla se ha desarrollado. Y al final es que viene el Señor, dice, saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y ahí, como dice acá en Apocalipsis 19:15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y ahí él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, la batalla se ha desarrollado. Ahora, es muy importante observar algo, Josué, no sé si lo dije en el episodio anterior. Cuando leemos Apocalipsis, vamos a ver muchos verbos en pasado, en auristo. Y me indica que estos acontecimientos ya son historia. Porque el tiempo existe para nosotros. En el Kairos, en el tiempo de Dios, ya todo esto pasó. ¿Sí? En la eternidad de Dios ya esto pasó. Lo que indica es, como la Biblia dice exactamente, todo lo que está escrito en este bendito libro se tiene que cumplir al pie de la letra. ¿Sí? Y esa batalla es literal, es real. Hoy en día vemos eso. Hoy en día estamos hablando de que todos los árabes quieren destruir a Israel. Y no solamente los árabes. Ya estamos viendo hoy en día, Josué, que aún ya Estados Unidos le ha dado la espalda a Israel. Y como lo dije en los episodios anteriores, Israel no necesita de ningún aliado terrenal, porque tiene al Dios Todopoderoso de su parte. Amén. ¿Sí? Entiendo, pastor, que esta batalla sobre la tierra está capitaneada por el anticristo y el profeta, y el falso profeta. Sí. Entonces, en la venida de Cristo, cuando ya el Señor viene a poner orden acá durante este tiempo, al final de la batalla,
¿Qué sucede con estos personajes? Apocalipsis, como te dije al principio, nos da todos los pasos que vienen con esa segunda venida de Cristo. La batalla de Armagedón los elimina, los pisa en el lagar de la ira de Dios, que es el valle de Josafat o el valle de Megiddo, como ya hablamos, ¿no? Y vemos que va a haber una mortandad enorme. La Biblia dice que la sangre de todos los muertos subirá hasta la altura de los frenos de los caballos, ¿sí? Y de ahí que viene, dice, y la bestia, Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Inmediatamente cuando el Señor llega, que es lo que nos dice la Biblia, ellos serán lanzados vivos al lago de azufre y fuego. Ese es ya el infierno. El infierno, correcto. Que todavía no hay nadie. Todavía no hay nadie ahí. O sea, esos van a ser los Ellos dos primeros van a huéspedes. inaugurar el infierno, correcto, Josué. Ahora interesante dice que fueron lanzados vivos. Entonces, lo que presumiblemente veo yo ahí es que así como el Señor nos va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos y vamos a ser transformados nuestros cuerpos, yo pienso que los cuerpos de ellos serán transformados, pero no para la vida eterna, cuidado. Serán transformados para que aguanten el castigo eterno por toda la eternidad. ¿Correcto? Entonces ese es el siguiente suceso con la venida de Cristo. Sus enemigos puestos bajo sus pies. Pero falta uno todavía. ¿Quién es ese? Satanás. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con Satanás? Ahí es lo que Apocalipsis capítulo 20, ¿sí?, nos da el siguiente suceso. ¿Qué pasa con Satanás? Cuando Cristo viene, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, o sea que perdona que lo ataje, el anticristo y el falso profeta ya están en el infierno. El infierno. Pero el diablo no. No, el diablo fue lanzado, encarcelado en el abismo, en el Hades o en el Seol, como dice nuestra Biblia. O sea que en otras palabras lo que hicieron fue desconectarlo de sus funciones por un tiempo. Exactamente. 1000 años específicamente. Ahora, exactamente, por 1000 años. Y después, casi al final de los 1000 años, dice, cuando los 1000 años fuesen cumplidos, no debe ser desatado por un poco tiempo. ¿Okay? Entonces, cuando Satanás es encarcelado... O sea, que no se han acabado todavía sus funciones. No, todavía después del milenio va a haber de esos 1000 años va a haber una... No, exacto. Y ahí es donde ya se da inicio al milenio. ¿Sí? Ok, entonces, pastor, para hacer un recuentito en el tópico, dijimos que entonces ya se dieron las bodas del Cordero, la cena del Cordero, se estaba dando la batalla de Armagedón. Pero entonces con la venida de Cristo se acaba la batalla de Armagedón. Él es el que triunfa, le pone fin a la batalla de Armagedón. Le pone fin a la batalla de Armagedón. Y en ese momento entonces también él echa al anticristo y al falso profeta en el infierno. Y el Satanás entonces va a ser apresado por 1000 años. Sí, va a ser encadenado por 1000 años en el abismo. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede entonces después? ¿Qué viene ahora? Ahí viene lo que la Biblia habla aquí en capítulo 20, y lo dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocasiones, dice 1000 años. El milenio. El milenio. ¿Es figurado o es real? El milenio es literal. El milenio es el cumplimiento completo de todos los pactos de Dios con Israel. Y el milenio no es algo del Nuevo Testamento. El milenio es desde el Antiguo Testamento. Vuelvo y repito, como la Biblia nos enseña. El Antiguo Testamento no habla de una sola persona, Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, como dice el autor a los Hebreos, sí, apunta a una persona, Jesucristo. ¿Sí? Aún es más, Josué. Muchas veces no escudriñamos bien el Antiguo Testamento y por eso no entendemos el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 23, habla de las 7
fiestas solemnes a Jehová. No son fiestas del pueblo judío exclusivamente. Y esas 7 fiestas tienen que ver con una sola persona, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De las 7 fiestas, 4 fiestas ya han sido cumplidas. La primera fiesta que habla el Levítico 23 es la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Es el 14 del mes de Nisan. ¿Quién es nuestra Pascua? El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua. Él pasó por encima de nuestros pecados por su sangre preciosa. Se cumplió exactamente en el día que el Señor lo decretó, tanto en Éxodo capítulo 12, en Levítico 23 y en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento. El siguiente día del 14 de Nisan es la fiesta de los panes sin levadura. Empieza la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Amasar, tener una masa sin levadura el día que salían de Egipto. Y esa masa tenían que envolverla en una sábana limpia o nueva. Y tenía que ser cargada porque salían de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Correcto? El día que Cristo muere y es enterrado el día 15, porque ya era 15 de acuerdo al calendario bíblico, el Señor fue cargado en unas sábanas nuevas y fue puesto el pan sin levadura, el hombre sin pecado fue puesto en la tumba. ¿Sí? Y de ahí la siguiente fiesta en esa semana de los panes sin levadura es la fiesta de las primicias. ¿Sí? Entonces, el día que Cristo resucita en el día de las primicias, como Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, que por cierto vamos a hablar sobre ese acontecimiento también que viene a continuación de la segunda venida de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, esas 3 fiestas de la primavera fueron cumplidas por Cristo: la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. ¿Cuál es la otra fiesta? Es en medio. Es la fiesta de las semanas o Shavuot en hebreo, lo que conocemos como Pentecostés. Es otra fiesta de primicias. Pero ¿cuál fue la primicia en Pentecostés? Nace la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Se cumplió. ¿Cuánto fue la primicia de la iglesia? Los 120 más los 3000. Se cumplió al pie de la letra. Ahora faltan 3 fiestas por cumplirse. Son las fiestas otoñales, que es en el mes número 7 del calendario bíblico. Que es la que falta es la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y tiene lógica. Ahora, la fiesta de las trompetas no es de las trompetas de los juicios de Dios. Las trompetas se usaban en el Antiguo Testamento para congregar al pueblo. Las trompetas se usaban para anunciar el establecimiento de un nuevo rey. Las trompetas se usaron cuando el Señor llama al pueblo en Sinaí y iba a dar su ley. ¿Sí? Cuando el Señor se iba a presentar ante todo el pueblo. ¿Sí? Las trompetas, esa última trompeta anuncia la venida de Cristo Jesús en su segunda venida. ¿Y qué va a hacer cuando Cristo venga? La siguiente fiesta, el día de expiación. Daniel capítulo 9, versículo 26 dice: 70 semanas están establecidas para tu pueblo para quitar la iniquidad, quitar la prevaricación, ungir al santo desde los santos. Ahí se cumple con la segunda venida de Cristo. Literalmente se cumple la fiesta de las trompetas y el día de expiación. Satanás va a ser atado. El que incita a las naciones a pecar va a ser atado. Y de ahí también, ¿cuál es la otra fiesta? Y la fiesta de los tabernáculos. El milenio. El milenio es la fiesta de los tabernáculos. Y la Biblia lo dice. ¿Sí? Aquí en Zacarías, capítulo 14 mismo, voy a leer el versículo 9. Mira lo que dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y en el versículo 16, mira lo que dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos, Josué? ¿Cómo era el título que se le dio el ángel al Señor Jesús cuando iba a nacer?
Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios habitando con su pueblo. Es la fiesta de los tabernáculos. Cristo Jesús en el milenio, Dios habitando con su pueblo. Y ahí se cumplen literalmente las 7 fiestas de Jehová. No son las fiestas judías solamente. Las fiestas judías o del pueblo de Israel son otras. No es que uno trate de judaizar. Está la fiesta de Purim, la fiesta de la Hanukkah. Eso es exclusivamente los judíos. No son fiestas nuestras cristianas. ¿Ok? Entonces, literalmente se cumple la palabra del Señor. Y cuando Cristo viene, Apocalipsis capítulo 20, falta un suceso para dar inicio al milenio. Es la primera resurrección. Entonces, algunas personas han preguntado sobre eso, si cuántas resurrecciones hay, ¿no? La Biblia lo dice claramente, que va a haber más de una resurrección. Apocalipsis 20 dice, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron todos esos. ¿Quiénes? Una serie de personas, ya los voy a decir ahora. Dice, el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La Biblia dice claramente, esta es la primera resurrección. Y dice la Biblia en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La Biblia es clara, José. Ahora, pero Pastor Clever dice, en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Sí. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, resucitó a algunas personas. Sí. Cuando Cristo resucitó, resucitaron a muchas personas. Sí. Ahora, ¿qué pasó con todas esas personas que resucitaron en el Antiguo Testamento, en el ministerio de Jesucristo y en la resurrección de Cristo? Volvieron a morir, Josué. Pero la primera resurrección dice claramente, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Y la primera resurrección incluye la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo nos lo dice muy claro en 1 Corintios, déjeme buscarte, capítulo 15, versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí ve? Es decir, ¿qué conforma la primera resurrección? La resurrección de Cristo, las primicias, que vamos a ser todos aquellos que van a resucitar en el rapto. ¿Ok? Nosotros, si en este momento es el rapto, no vamos a resucitar. Vamos a ser transformados, dice 1 Tesalonicenses. ¿Ok? Entonces, la primera resurrección incluye la resurrección de Cristo, la resurrección de los que son de Cristo en el rapto, la resurrección inclusive de los santos que se describen aquí son los que van a morir durante la gran tribulación, y también los 2 testigos, que hablamos de eso en el 5º episodio. ¿Ok? Entonces, todos aquellos que han muerto desde la resurrección de Cristo hasta el día que Él venga van a resucitar. Todos esos incluyen la primera resurrección. La Biblia lo dice claramente, ¿sí? Así que es un evento. O sea que prácticamente podríamos decir que los que no van a resucitar son los que van a despertar, pero para juicio. Los que no van a resucitar en esa primera resurrección, resucitarán en la resurrección final, en el juicio final después de los 1000 años, que ya vamos a hablar al respecto. Después de eso. ¿Ok? Entonces, pastor, cuando Cristo viene por segunda vez, viene con su iglesia, ¿verdad? Ya son cuerpos glorificados, ya gente. Exacto. Pero entendemos que ellos vienen entonces a la tierra. A la tierra. Lo que significa que entonces cuando dice que pondrá sus pies en el monte de Sion, es que físicamente estos cuerpos glorificados, que es la iglesia, ¿verdad? Y gente que resucitó junto con Cristo, por supuesto,
van a pisar la tierra. Correcto. Van a pisar Jerusalén, como la conocemos, pues la tierra que conocemos La hoy tierra físicamente. física, literalmente, como lo dice en el Monte de los Olivos. Si fuera algo literal, ¿por qué el Señor da tantos detalles? La Biblia habla por muchos pasajes, dice que el Mesías se sentará en el trono de David, su padre. ¿En dónde quedaba, o podemos decir queda todavía, el trono de David? Jerusalén. ¿Sí? Ya hablamos de que el templo va a ser reconstruido. ¿Ok? Ahora, el milenio no es algo nuevo inventado por los cristianos, como algunos quieren decirlo por ahí. El milenio es tan antiguo como el pueblo de Israel. Vamos a Isaías, capítulo 65, versículo 17 al 25. Ahí Isaías nos habla de ese futuro reino terrenal, visible, tangible del Señor en gloria. Isaías 65, del 17 al 25, dice así: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Eso es al final, ¿sí? Pero el 18 dice: mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Porque yo he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Está hablando de la Jerusalén terrenal. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Está hablando de la Jerusalén terrenal, porque está hablando de muerte y pecador. No está hablando de la nueva Jerusalén que vamos a hablar después. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Es decir, cuando venga el milenio, la tierra va a ser transformada. La creación de Dios va a ser transformada como cuando fue en el Edén. Los animales, y está científicamente comprobado, eran herbívoros, ¿sí? Y van a volver a ser herbívoros. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, ¿sí? En Amós 9, 11 al 15 nos habla de la futura restauración del templo de Dios, para que los santos que gobernaremos las naciones adoremos a Dios. En Miqueas 4, el 1 al 4 nos habla de Jerusalén como capital del reino de Dios aquí en la tierra. Ahí va a ser el trono de David, donde el Señor va a sentar a juzgar a las naciones, ¿sí? En el Nuevo Testamento, el Señor le habla a sus discípulos en parábola y le dice sobre los talentos, ¿no? A uno le dan 10, a otro 5, a otro 1. Todos sabemos historia. Lucas 19, 17 dice que al que tenía 10 vino y le entregó 10 más. ¿Y qué le dice el Señor? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿En dónde? ¿Dónde existen las ciudades? ¿Dónde va a haber esa autoridad o ese gobierno? Es aquí en la tierra, Josué. ¿Estamos? Entonces, hay muchos pasajes que hablan sobre ese gobierno. El pueblo de Israel está esperando ese gobierno donde el Señor va a cumplir todos los pactos, todo lo que Dios le prometió a Abraham, se va a cumplir durante el milenio. Cuando se establezca este reinado de Cristo en ese periodo de 1000 años, o sea, que estamos hablando del milenio, ya los cuerpos han sido glorificados. La palabra dice que ya seremos como los ángeles, ya no se darán en casamiento. Así es, correcto. Tenemos cuerpos transformados. Entonces, los que venimos, ¿verdad?, de arriba con el Señor y a este establecimiento del milenio, no tendremos la capacidad de reproducirnos. No. Pero ahora dice el pasaje allí que no habrá, el niño no morirá de 100 años. Entonces, la pregunta que podría surgir es si
si estamos hablando de que ya tenemos un cuerpo que funciona diferente, ¿por qué se menciona que en Jerusalén va a haber gente, van a haber niños, van a poder trabajar, van a disfrutar del fruto? O sea, ¿es que acaso hay gente? Porque por supuesto estamos hablando que acabamos de salir de la batalla esta de Armagedón. Okay. ¿Es que quedó gente viva todavía correcto, durante el Armagedón? Correcto. O sea, que no murió todo el mundo, quedó alguien por allí que todavía son humanos. Entonces, si es que nosotros venimos y tenemos un cuerpo diferente, va a poder coexistir esta naturaleza con la naturaleza humana. De acuerdo a la palabra de Dios, sí. Como tú dices, el Señor vino, ya estamos hablando del pasado, estamos ya un poquito más adelante, venció a todos los ejércitos, pero la humanidad había gente. Y ahí en Zacarías, también vamos otra vez a Zacarías, donde leímos hace un momento, en el capítulo 13, Zacarías 13, versículo 8 y 9. Y ahí voy a responder tu inquietud. A algunas personas les cuesta entender eso. Y el otro día pensando, alguien me hizo una pregunta. Pastor, ¿por qué cuando Cristo viene en su segunda venida no envía directamente a Satanás al infierno, sino que lo encarcela y después lo suelta por un poco de tiempo? Y me hizo pensar mucho esa pregunta. Y yo digo, aquí la respuesta está en la propia Biblia. Porque la gente que va a estar en la gran tribulación, no todo el mundo va a morir. Y aquí Zacarías 13:8 lo dice. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Es decir, como hablamos en el episodio anterior, durante la gran tribulación, Josué, las 2/3 partes de la humanidad van a ser destruidas. Si el holocausto nazi fue tan horrible, y sí que lo es, no se compara en lo mínimo con la gran tribulación. ¿Cuánto es las 2/3 partes de la humanidad si actualmente ya pasamos, creo, los 7.000 millones de personas? ¿Sí? Son más de 4.000 millones de personas que serán muertas. Ahora, ¿qué va a pasar con el 1/3 de esa humanidad? Y dice, y se perderán, mas la tercera quedará en ella, la tercera parte. Y meteré en el fuego a la tercera parte, versículo 9, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y en el capítulo 14, más adelante, que el versículo que ya leímos hace un momento, el 16, dice claramente, Josué, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. O sea, va a haber sobrevivientes, Josué. Gente de carne y hueso con la naturaleza pecaminosa, con la capacidad de reproducirse y también con la libertad de adorar al Señor o no. Van a seguir pecando. Van a seguir con la naturaleza pecaminosa y van a tener la necesidad del arrepentimiento y la salvación en Cristo Jesús. Y dice claramente, y ellos deben de subir año a año a adorar a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde está eso? Zacarías 14, 16 en adelante. Y el versículo 17 dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Otra vez, Josué. ¿Cuándo? En el milenio. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren futuro a celebrar otra vez la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo es posible que 1, 2, 3, 4 versículos 3 veces menciona la fiesta de los tabernáculos? Entonces está claro aquí que el Señor va a permitir que un gran grupo de personas pasen. Pueden ser ese grupo o esa tercera parte, puede ser gente que se ha escondido, gente que no ha aceptado la marca,
o gente que aunque no aceptó la marca o el nombre o el sello de la bestia, simplemente no estuvieron de acuerdo con él, pero tampoco aceptaron a Cristo, van a pasar. Y esa gente se va a reproducir durante todo el milenio. Nosotros no. Recuerda, ellos van a morir. Nosotros no. La primera resurrección dice, la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros. ¿Sí? Entonces ellos van a morir. Pero el Señor va a ser el rey sobre la tierra. El reinado de Cristo, Josué, va a ser un gobierno monárquico. No va a ser un gobierno democrático. ¿Sí? Él es el rey y se hace lo que Él dice. Amén. Por eso dice, el que no sube, le caerán las plagas. Entonces, y de ahí es donde tiene lógica lo que te hablé hace un momento, que porque Satanás es atado y después desatado. ¿Por qué? Porque todavía hay gente con capacidad de pecar, con la capacidad de obedecer al Señor o a Satanás. Entonces, podemos decir que también los que, como dice el pasaje, los que perseveraron hasta el fin durante esos 7 años van a pasar con cuerpo físico al milenio. Correcto. Dentro de toda esta gente que sabemos que va a pasar con cuerpo físico, o sea, no va a cambiar su cuerpo como la iglesia que ya viene del rapto. Correcto. Sino que van a entrar a este nuevo periodo de los 1000 años con su cuerpo físico. Me imagino que van a morir, como dice la palabra. Correcto. Por eso, como te leí ahora en Isaías 65, no habrá niño que muera sino que va a morir de viejo. ¿Sí? Entonces, va a haber muchos años de vida para ellos. Nosotros no vamos a morir. Y ellos entonces van a resucitar en la otra resurrección. Exactamente, en la resurrección final. ¿Correcto? Entonces, ahí viene el milenio. Y la característica del milenio es de paz, de gozo, de unidad, de santidad. Inclusive, Zacarías dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Amén. Ahí se cumple lo que el Señor profetizó en Daniel 9:26. Se acabará la iniquidad en su mayoría. Ahora, hay algunas personas que les cuesta entender de que en el tiempo del reinado de Cristo vaya a haber pecado todavía. Pero el pecado que va a haber durante el milenio va a ser tan mínimo como lo que hay ahora. ¿Quién es el que gobierna ahora el mundo, Josué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice en 1 de Juan 5:19? Que el maligno, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Ahora, ojo en lo que dice Juan. Déjame leerlo exactamente como dice el apóstol Juan. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mi pregunta, Josué, ¿el mundo entero está bajo el maligno en estos momentos? Tú y yo y los hermanos que nos escuchan y todo el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, ¿está bajo el poder del maligno? No. Pero hay un remanente. La doctrina del remanente viene a través de toda la Biblia. Dios siempre guardó un remanente. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay un remanente que está fuera del dominio de Satanás. Somos nosotros, los santos, separados del mundo para Dios. De la misma manera, pero ¿cuál es la mayoría, ahora? Más del 90% de la humanidad está bajo el yugo de Satanás. En el milenio va a ser al revés. Más del 90% de la humanidad va a estar en santidad con el Señor. No va a haber ese pecado como hemos. Entonces va a haber un remanente rebelde. Que al final del milenio, ahí es donde vemos que hay una lógica y cuadra ahí eso, donde Satanás va a ser desatado. Porque ya estamos viviendo todo el milenio. El gozo, paz, armonía. Vamos a ir a Jerusalén, a adorar al rey, al templo, perfecto. Pero vamos ya llegando al final del milenio, Josué. ¿Qué pasa al final del milenio? La Biblia dice que Satanás será desatado. ¿Y qué va a pasar ahí al final? ¿Sí? Se le permite a Satanás hacer su última artimaña antes de su condenación. Y continuamos la lectura que vimos en Apocalipsis 20. ¿Sí? En el versículo 7 en adelante ya habla al final del milenio. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ojo, si ve dónde estaba, en el abismo. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Josué, ¿a quiénes? A todos esos seres humanos que todavía tienen la naturaleza pecaminosa,
otra vez serán engañados. Recordemos algo, Josué y amados hermanos. Hay tres cosas que nos hacen pecar. Satanás, nuestra carne y el mundo. ¿Sí? Entonces, el mayor de todos es Satanás, que va a ser atado por 1000 años. Pero aún esta carnecita que tenemos, y en ese tiempo el mundo no va a ser tanto problema, porque él va a estar gobernado por el Señor, pero nuestra carne. Y al final de los 1000 años, Satanás será desatado. Entonces ahí va a haber esa conjunción entre Satanás y la carne. Entonces los va a convencer, dice, va a engañar a las naciones otra vez y los va a reunir para la batalla, el número de las cuales es como la arena del mar. Y eso nos habla Ezequiel capítulo 38 y 39. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es esa? Nuevamente, ¿contra quién van? Contra Cristo en Jerusalén. ¿Sí? Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Eso es lo que conocemos como la última batalla. Entonces, al final del milenio, Satanás va a ser desatado por un pequeño tiempo, va a engañar a las naciones otra vez, a todo ese remanente que todavía tiene la capacidad de pecar, y los va a reunir a ir contra Jerusalén nuevamente. La Biblia dice claramente que el Señor los reunió y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¡Bum! Que cómo va a ser, que si bomba atómica. No nos interesan los detalles. Eso va a ocurrir y punto. Entonces ahí ya se acaba el milenio, Josué. Ahí viene ya Satanás, por fin va a ser arrojado al infierno. Versículo 10 del 20 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces eso es al final del milenio. ¿Ok? Entonces Satanás, una vez ya vencido, derrotado, es lanzado al infierno. ¿Y qué viene a continuación? Es lo que conocemos como el juicio final o el juicio ante el gran trono blanco. La misma Biblia nos lo dice en Apocalipsis 20:11, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ojo, Josué, ese es otro evento que vamos a ver. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. El abismo entregaron. O sea, todos los muertos, donde hayan muerto y donde estén, van a resucitar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La resurrección final de todos. Entonces ahí sí, como el Señor dijo, los separará, los benditos a mi derecha y los malditos a la izquierda. Entonces ahí ya el juicio final, resurrección final de todo el mundo. Al infierno todos los incrédulos e impíos, y los santos, los que hemos confiado en el Cordero, estaremos con el Señor para siempre, como dice su palabra. Y de ahí, interesante, de ahí ya viene algo. Los últimos eventos apocalípticos que hemos estado hablando. La creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Este mundo va a desaparecer. La Biblia lo dice claramente. Capítulo 20, versículo 11, da la introducción a ello. Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y el capítulo 21, versículo 1, empieza con la creación del nuevo cielo y nueva tierra. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, Josué. Josué, ¿cómo está esta tierra, Josué? ¿Bendecida o maldita? La Biblia dice que la tierra está maldita. ¿Por qué? Por causa del pecado que existe aquí. Entonces, no puede seguir esta tierra delante de la presencia del Señor por la eternidad, porque todo va a ser santo y de bendición. ¿Y acaso Dios no puede hacer nuevas todas las cosas, como dice la Escritura? Claro que sí.
No es nada imposible para Dios. Dios es el soberano, el todopoderoso, el creador de todo el universo, de los cielos y la tierra. Él va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No va a haber necesidad de mar. ¿Sí? Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Ahí es donde recién aparece la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén no va a estar durante el milenio. La nueva Jerusalén va a estar ya en el nuevo cielo y en la nueva tierra, ¿sí? Y donde ahí vamos a estar por toda la eternidad. La nueva Jerusalén va a ser las moradas que Jesús prometió que está construyendo para todos aquellos que hacemos la voluntad del Padre. Y esa nueva Jerusalén, de acuerdo aquí a lo que el Señor nos enseña, es física. Y nos da hasta las medidas de todas ellas en los versículos del 12 en adelante del capítulo 21. ¿Sí? Y entonces, en los nuevos cielos, nueva tierra, ya el estado eterno. Y donde dice el versículo 8 que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí? Entonces, la Nueva Jerusalén, algunos piensan que es en forma de un cubo. La Biblia lo dice más adelante. Versículo 9 al final dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. ¿Ok? Se le permite a Juan ver la Nueva Jerusalén. En el original griego da a entender de que Juan ve descender la ciudad. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. O sea, la ciudad aparentemente es un cubo, Josué. 12,000 estadios, Josué, son aproximadamente 2,400 kilómetros, Josué. Es enorme la gran ciudad. Y hay cabida ahí para tantas mansiones como el Señor lo dice, ¿no? Entonces, esa es la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo, la nueva tierra, y vamos a habitar con el Señor, por toda la eternidad. Amén. Y estos son todos los eventos que la Biblia nos describe. Y gloria a Dios que nuestra gran alegría y esperanza, Josué, y animo a los hermanos que pensemos en esto, porque la iglesia, vuelvo y repito lo que dije al principio de las conferencias, no sabemos todos los detalles con exactitud cómo va a ocurrir todo esto. Lo cierto es que Cristo viene. Amén, amén. Entonces, pastor, para recapitular, en breves palabras, hacer una conclusión, podríamos decir que el Señor viene, ¿verdad? Y tan pronto el Señor viene, entonces acaba con todos los rebeldes. Con todos los rebeldes y con esta batalla que se está dando llamada Armagedón. Y tan pronto entonces se termina con esta batalla de Armagedón, Él pone sus pies, ¿verdad?, sobre el monte de los olivos. Correcto. Donde lo vieron ascender, ahí Él va a descender. Y con su llegada y sus pies sobre la tierra de Jerusalén, entonces se inicia el periodo que llama la palabra el milenio, que son 1000 años. Entendemos que durante este milenio todavía van a haber sobrevivientes en la tierra que tienen su naturaleza humana intacta, física, son tienen cuerpos todavía físicos. La naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa, como le llama la palabra. Y todos los que se reproduzcan de ellos van a tener la naturaleza pecaminosa. O sea que durante todos estos 1000 años ellos van a reproducirse porque son humanos. Pero la iglesia que ha venido del cielo después del rapto ya son cuerpos glorificados. Exacto. Y ya no verán más muerte. No más muerte. Gobernaremos con el Señor todo el milenio y seguiremos por la eternidad. Pertenecen a la primera resurrección. Correctísimo. Entonces ya la iglesia está la iglesia está en su cuerpo glorificado sobre Jerusalén reinando con Cristo. En todo el mundo. En todo el mundo. Y pasan estos 1000 años. Y entonces al final durante el inicio de este milenio, al final de la gran tribulación de la batalla, Satanás fue
encarcelado al abismo, a diferencia del profeta, del falso profeta y el anticristo, que fueron echados de una vez al lago del fuego. Entonces, al final del milenio ya tenemos entonces que Satanás es liberado por una vez más. Por un poco para que haga todo lo que tiene que hacer y engañar a todos los que están, a los que se dejaran engañar, ¿verdad? Durante ese tiempo. Pero entonces ya ahí, al final del milenio, ya viene entonces se da la batalla final, que es cuando Dios con fuego del cielo destruye todavía a los que ya no quieren entrar dentro del camino de la verdad que lo establece Dios y su palabra. Ya entonces, después del milenio y con esta última batalla, viene entonces la resurrección final de todos los muertos, el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el trono blanco, y entonces ya seguido de esto, ya viene el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. Sería apropiado aclarar que la batalla de Armagedón es la que se da al final de la gran tribulación. Correcto. Después del periodo de los 7 años. Y la batalla final es la batalla que se da después del milenio, que es fuego del cielo que viene de parte de Dios. Correcto. En una interviene Jesús cuando viene a poner es sus su pies segunda venida. Su segunda venida. Y la otra es dada por Dios después de este. Dios Padre envía fuego del cielo. Ya. Y creo que otra aclaratoria que se podría hacer también es que cuando hablamos de Jerusalén, estamos hablando de dos cosas diferentes cuando hablamos de Jerusalén en el Monte de los Olivos, cuando Jesús pone sus pies. Correcto. Es la Jerusalén actual, física la Jerusalén actual. Que conocemos. Esa no es la nueva Jerusalén. No. Es este establecimiento del milenio con Jesús y su reinado sobre la tierra en la Jerusalén que nosotros conocemos. Así, en la ciudad de Jerusalén. Y la nueva Jerusalén es la que viene después del gran juicio del trono blanco. Correcto. En los nuevos cielos y nueva tierra. Cielo nuevo y tierra nueva. Excelente. Donde vamos a morar por toda la eternidad. Por la eternidad. El reino de la Jerusalén tiene un periodo de 1000 años, es un milenio. Pero no el de la nueva Jerusalén, es un reino eterno con el establecimiento de la nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, Pastor Clever. Ha sido un gusto haber recorrido todo este tiempo y ha sido de mucha bendición para mi vida. Y espero que haya sido de bendición para todos los hermanos. Bueno, yo en lo personal, pastor, yo le agradezco altísimamente. Yo he aprendido muchísimo en el recorrido, como usted usó esa palabra, de estos 6 episodios de los eventos apocalípticos. Y bueno, hemos llegado al cierre de esta serie de eventos apocalípticos con este episodio número 6, en la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Esperamos que sean útiles para ti, que la bendición de Dios esté contigo para revelar todo este conocimiento, no sea una mera teoría, sino que pueda llegar a ser una verdad en tu corazón por la obra del Espíritu de Dios. Dios te bendiga.